Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta nueva versión del webinar de nuestra serie de agosto. Hoy vamos a ver cómo el chatbot puede ayudarles a todos los empresarios y emprendedores a atender a sus clientes en cualquier momento, automatizar conversaciones y permitir que su equipo se enfoque en las oportunidades que realmente requieren atención. Esperamos que al final de este webinar tengan una mejor idea de cómo esta tecnología puede ayudar todo el proceso comercial. Y sin más preámbulos, le cedo entonces la palabra a Santiago, nuestro director de servicios profesionales, quien va a dirigir este webinar. Santi, adelante. Muchas gracias, Valentina. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver entonces cómo vamos a utilizar el chatbot para atender a nuestros clientes, incluso cuando nuestro equipo no esté disponible. Pues vamos a tener ocasiones en las cuales hay clientes que están buscando algunos de nuestros productos dentro de nuestro sitio web o dentro de nuestra tienda virtual y muy posiblemente estemos fuera de horario de servicio, pues cualquiera de esos clientes significa una oportunidad de venta y pues vamos a construir un pequeño flujo desde cero y vamos a ver cómo se pueden responder algunas preguntas, orientar a los visitantes y cuando sea necesario contactarlos con una persona en particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué podemos automatizar inicialmente y después cuando estemos construyendo el flujo sencillo, pues agregaremos algunos ítems de los que ya mencioné para entonces pasar una conversación con una persona, responder preguntas y demás, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que veremos tenemos qué puede hacer un chatbot por tu negocio en cuanto a la interacción que tiene con la persona en particular, qué es lo que tiene el chatbot que es funcional para nuestro negocio y cómo puede sernos de utilidad. Cómo podemos identificar algunas preguntas que tengan de manera frecuente los clientes para entonces ponerlas dentro de nuestro chatbot y que de manera automática ésta la resuelva sin necesidad de tener a una persona en particular que se encargue de ello. Estaremos revisando cómo crear un flujo de conversación básico, sencillo, donde habrá una interacción con el cliente por medio de varias opciones, incluyendo productos, horarios, interactuar con una persona y preguntas frecuentes. Tenemos, Tendremos una pequeña sección para probar el chatbot dentro de el chatbot en el sitio web y ver cuáles son los canales que hay disponibles para que entonces podamos ver que el chatbot no será únicamente entonces un canal único y exclusivo en nuestro sitio web, sino que estará disponible en varios canales de comunicación que veremos pues más a continuación. Entonces, ¿cuál es el reto que tiene la cosecha ahora mismo? La cosecha recibe visitantes durante todo el día, ¿no? Está online, recibe visitas, se mueve, hay ventas. El problema ahora es que los clientes pueden llegar en cualquier momento y no necesariamente vamos a tener disponibilidad de alguien que esté atento fuera del horario laboral para entonces atender a los clientes en particular, ¿no? Si hay un cliente que tiene una pregunta en particular y no logra resolverla, pues es una oportunidad que estamos perdiendo y una oportunidad de una venta que pues tenemos que aprovechar. Por ese motivo, pues dentro de la cosecha vamos a analizar un poco más a profundidad cómo vamos a dar manejo a esas preguntas o a esas solicitudes de clientes en particular que tratan de contactarnos cuando no estamos disponibles. Voy a colocarles aquí entonces una pequeña encuesta que me gustaría saber un poco de información acerca de ustedes, ¿no? Y es, ¿qué preguntas recibes con más frecuencias? Teniendo pues en consideración cualquiera de esas opciones que tenemos aquí en particular, donde vamos a estar revisando un poco temas de horarios y ubicación, productos y disponibilidad, precios y métodos de pago, envíos o entregas. Nos interesa bastante saber por parte de ustedes entonces qué es lo que reciben o lo que perciben de manera más frecuente como preguntas por parte de sus clientes en base al interés de sus productos o servicios, ¿no? Entonces voy a colocarlo por acá. Quiero ver un poco cuál es el resultado de la encuesta.
Entonces, estoy viendo por aquí que hasta ahora los resultados pues muestran una inclinación hacia precios y métodos de pago. Entonces, pues eh, muy seguramente pues se incluiría esa parte dentro de las preguntas frecuentes. Sin más preámbulo, entonces voy a continuar con la presentación y vamos a ver ahora qué puede hacer un chatbot en particular, ¿no? Un chatbot no tiene necesariamente que reemplazar tu equipo, ¿no? Su función es ser una palanca o una ayuda en las conversaciones más sencillas y repetitivas para aligerar la carga laboral de tu equipo de trabajo y responder preguntas de carácter frecuente, recopilar información cuando sea necesario y pasar una conversación con una persona en caso de que se requiera o en caso de que la solicitud tenga una complejidad mayor. Entonces, la idea es que nos ayudemos o nos apalanquemos en el uso del chatbot como una herramienta fundamental para nuestro equipo de trabajo, aligera la carga de trabajo y al mismo tiempo resuelve inconvenientes que son de carácter sencillo y repetitivos. Antes de crear el chatbot, entonces tenemos que tener en consideración que la idea no es intentar automatizar absolutamente todo. Lo mejor es comenzar con las preguntas que recibimos constantemente y que tienen pues una respuesta clara, ¿no? Si una pregunta se repite mucho y no requiere un análisis humano, posiblemente entonces sea una buena candidata para realizar una automatización. La idea es que el factor humano no se pierda, sino que sea una ayuda para que el factor humano permanezca acá, que sería uno de los motivos principales por los cuales los clientes al día de hoy eligen tu negocio, ¿no? La cercanía de poder interactuar con una persona humana y sentirte parte de un proceso o acompañada en el proceso de elección de un producto o servicio en particular que el cliente requiera. Entonces, vamos a diseñar nuestro primer flujo para construir el chatbot de la cosecha. Entonces, vamos a revisar algunas de las opciones que estuvimos mencionando. Aquí hay algunas algunas opciones que vamos a manejar. Están incluidas pues productos, pedidos, envíos, horarios de ubicación, preguntas frecuentes y hablar con una persona. Sin embargo, pues vamos a tener unas pequeñas variaciones, pues de acuerdo a lo de la encuesta en particular que pues eh, estaban mencionando que particularmente pues hay una tendencia acerca de métodos de pago en particular, ¿no? Como pregunta frecuente. Canales y métodos de pago. Entonces, voy a cambiar mi vista rápidamente para entonces poder continuar con el demo. Bien, entonces, dentro de la sesión anterior habíamos visto un poco acerca de SalesIQ, cómo podemos recibir visitantes por medio de SalesIQ, podríamos, cómo podemos interactuar con esos visitantes por medio de nuestro sitio web. Y pues el día de hoy, la idea es que hagamos una dinámica un poco diferente en la que no sea la persona quien interactúa necesariamente con el bot, con el chat, sino que sea un bot quien interactúa con la cliente, con el cliente por medio de algunas indicaciones de un flujo que se va a estar implementando. Entonces, dentro de SalesIQ, en la parte de SOBot, tenemos un Codeless Builder que es una herramienta muy intuitiva y muy sencilla de utilizar que nos ayudará entonces a lograr esa finalidad de crear un bot para interactuar con preguntas frecuentes o solicitudes repetitivas que tengan los clientes en particular, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a revisar un poco cómo es la interfaz de SASAQ en esa parte. Pues tenemos unas tarjetas que básicamente nos van a servir como forma de darle continuidad a la interacción con el bot a medida de que la persona interactúa por medio del chat, pues vamos pasando de una tarjeta a otra. Tenemos la posibilidad de ver entonces dónde inicia nuestra conversación y dónde termina, así como podemos añadir tarjetas adicionales para ver la opción que más se ajuste a nuestra necesidad, ¿no? Entonces,
bajo este orden de ideas, vamos a armar un poco el bot. En este caso, vamos a empezar un poco por la parte de productos, ¿no? Entonces, inicialmente ya tenía dos tarjetas preparadas, una de bienvenida, donde te solicitan, donde se te da la bienvenida, ¿no? Voy a modificarla un poco por acá. Y una tarjeta adicional que me permite a mí registrar el nombre del cliente o la persona que está interactuando para yo tener una interacción más personalizada, ¿no? Vamos a empezar entonces con nuestra parte de productos, que sería entonces nuestro paso inicial dentro del bot. Asumamos que hay un cliente que tiene en particular alguna inquietud con nuestros productos disponibles. No sé, digamos que el cliente tiene la inquietud de saber cuáles son nuestros productos y por medio del bot, pues va a tener la posibilidad de ver o resolver preguntas con ese producto en particular, ¿no? Entonces voy a colocar una nueva tarjeta aquí que se llame productos y voy a colocar un mensaje que nos indique, indica cuál es el producto de tu interés. Como estamos hablando de una cosecha, pues pudiésemos incluir cualquiera de nuestros productos en particular. Pudiese ser, no sé, por ejemplo, una manzana, una zanahoria o, o un mango, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, con esa tarjeta de single choice, yo voy a poder entonces seleccionar dentro de varias opciones cuál en particular el cliente quiere elegir y guardar esa elección dentro del contexto de bot. Eh, el contexto del bot va a ser muy importante o muy útil porque básicamente me va a permitir a mí guardar cuál es la opción de interés de la persona en particular al momento de hacer una interacción. Entonces, digamos que si yo, Santiago, quiero saber un tema en particular acerca de un producto, pues yo voy a poder guardar dentro de una variable cuál es ese producto en particular que yo elegí. En este caso, pues si yo elijo una manzana y yo creo una variable que se llame producto, pues básicamente ese producto va a ser manzana y voy a poder utilizar esa variable para hacer interacciones a medida de que voy desarrollando el flujo con ese producto en particular, ¿no? Entonces, aquí creé la nueva tarjeta de Single Choice, donde entonces tenemos indicado cuál es el producto de interés y tenemos mango, zanahoria o manzana, ¿no? Entonces, en base a ese producto en particular, puedo decidir entonces qué es lo que quiero hacer con ese producto en particular. Puedo, por ejemplo, crear otra tarjeta de Single Choice que me diga, por ejemplo, interés productos. Y podría colocar, indique cuál es el producto en particular, bueno, cuál indique que necesita sobre su producto. Y puedo colocar opciones tales como comprar producto, deseo saber información adicional o contactar con una persona. De esta manera, entonces, estaría creando una opción para no solamente para elegir el producto en particular por el que tiene interés, sino que también puedo entonces tener varias opciones para realizar una ejecución de una acción en base a ese producto en particular, ¿no?
Entonces, en este caso, nuestras opciones sería comprar el producto, deseo saber información adicional o contactar con una persona. En base a esto, pues entonces yo puedo hacer distintas ramificaciones de acuerdo a lo que se esté indicando dentro de las opciones que yo elegí. Si, por ejemplo, yo quiero saber dónde comprar mi producto y yo elegí que mi opción es comprar producto, yo puedo redirigir al cliente a mi sitio web para que pueda adquirir su producto en particular. En caso de que yo tenga alguna inquietud en general sobre ese producto en particular, pues yo puedo redirigir a la persona a una sección, por ejemplo, de preguntas frecuentes para que pueda saber más información en particular sobre esos productos, ¿no? O puedo entonces redirigir a la persona a contactar con un agente que va a estar entonces disponible y va a tomar eh, la interacción en caso de que en caso de que estemos pues dentro del horario. En caso de que no estemos dentro del horario de trabajo, pues tenemos la posibilidad de gestionar un mensaje que se va a indicar, en donde se va a indicar básicamente dónde están los horarios de trabajo en particular y vamos a poder entonces darle conocimiento al cliente en particular de que pues no tengo en ese momento la disponibilidad de contactarme contigo, pero tengo la posibilidad de contactarme luego guardando tus datos personales en caso de que el cliente así lo desee, o tengo la posibilidad de que tú dentro de ese rango de horario disponible, pues tenga la posibilidad de escribir nuevamente y generar un contacto, ¿no? Utilizaré una segunda tarjeta que sería criterio de ruta, donde en base a la elección que yo tenga de esa variable que yo ya seleccioné o creé, puedo crear reglas para gestionar diferentes segmentaciones del flujo dependiendo de lo que yo quiero lograr. Entonces, por ejemplo, si la opción que yo seleccioné en interés del producto es comprar un producto, entonces yo puedo crear una regla para eso en particular y puedo crear varias reglas dentro de una misma tarjeta de ruta de criterio, ¿no? Entonces voy a crear varias para que abordemos cada una de las posibilidades en caso de que también quieran contactar a una persona o en caso de que deseen saber información adicional. Entonces lo voy a crear y tengo mi tarjeta de criterio de ruta creada, donde yo puedo tener entonces en cada una de las posibilidades la ruta que yo deseo, a la que yo deseo dirigir al cliente en particular por medio de la interacción del bot, para que entonces se puedan resolver sus solicitudes. Entonces, nuestra primera regla era en caso de que la variable de interés del producto sea comprar producto, pues nuestra intención realmente es dirigir a la persona a nuestro sitio web para que puedan comprar el producto desde el sitio web en particular, ¿no? Entonces, voy a colocar una tarjeta donde voy a mostrar un mensaje. Utilizaré un sitio web como de pruebas, un URL que no está em, un URL cualquiera como para poder dar la demostración. Y entonces de esa forma pues pudiésemos dirigir a cualquiera de nuestros clientes a el sitio web en particular de nuestra tienda online donde pueda adquirir nuestros productos que se encuentren disponibles, ¿no? En caso de nuestra segunda regla, nos interesa en particular saber eh, ¿cuál es bueno, sería contactar a una persona en particular para hablar entonces con una gente que se va a encargar de resolver sus dudas o sus solicitudes.
En este caso tenemos una tarjeta en particular que se llama Forward to Operator o redirigir a un operador. Y esta tarjeta en particular se encarga de que si hay en SocialIQ cualquier agente que esté creado y que tenga un departamento en particular o que tenga habilitado la opción de atender chats, pues puede atender la solicitud de la persona en particular que quiera hacer la interacción con el chatbot en caso de que escriba por medio de el chat, ¿no? Entonces, tenemos bastantes opciones acá. Las más importantes, pues tenemos el mensaje que queremos dar cuando se va a transmitir a un operador. Eh, Favor espere mientras se le redirige a un operador. Y tenemos varios tipos de forward types, ¿no? En caso de que la persona desee tomar una llamada en particular, pues se seleccionaría la opción de call, o en caso de que sea una persona que únicamente está escribiendo por medio del chat, pues lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Tenemos la posibilidad de asociar un departamento en caso de que se requiera. Si queremos que la persona en particular que está teniendo la interacción tenga la potestad de elegir un departamento en particular al cual comunicarse, pues tendría la opción de hacerlo en caso de que nosotros habilitemos esta opción. En caso de que no lo queramos así, pues simplemente lo deshabilitaríamos y manualmente pudiésemos escoger cuál de los departamentos que tengamos creados dentro de nuestros Sales IQ sería quien estaría manejando la interacción con nuestro cliente en particular. Tenemos la opción también de asignar operadores en caso de que queramos que un operador en particular se encargue de una solicitud de chatbot en concreto, pues podemos seleccionar en particular cuál es la persona que va a encargarse de realizar esta acción, o por el contrario, podemos seleccionar que todos los agentes disponibles dentro de ese departamento en particular tengan la posibilidad de manejar esa interacción. Entonces, por el momento voy a seleccionar que únicamente pues venga por defecto por un departamento en específico para todos los operadores que estén dentro del departamento. Y la tercera, que sería saber información adicional, pues tenemos un apartado de información adicional del producto, ¿no? Esto lo podemos hacer de una manera diferente, dado que pues tenemos la posibilidad de colocar pues como un apartado de preguntas frecuentes, ¿no? Entonces pudiésemos hacer una pequeña modificación para que sea preguntas frecuentes en particular, ¿no? Entonces, si es preguntas frecuentes, entonces puedo colocar aquí un apartado de preguntas frecuentes. Voy a colocar un mensaje donde tendríamos preguntas frecuentes, ¿no? Como por dar un ejemplo. Entonces ya tenemos nuestras opciones en particular y podemos tener una interacción un poco más dinámica con el cliente en general. Tenemos entonces un apartado donde podemos redirigir al cliente a nuestra tienda online para ver los productos en particular. Podemos hablar con una persona en caso de que se requiera, o tenemos un apartado de preguntas frecuentes en las cuales pues se puede resolver las dudas que el cliente tenga en particular, ¿no? Vamos a revisar un poco también este apartado del operador en caso de que no se encuentre en horario laboral. Cuando tenemos una persona en particular que no está disponible, tenemos varias opciones
que nos van a permitir gestionar el cliente cuando intenta establecer el contacto de una manera un poco más eficiente, ¿no? Y llamándolo eficiente, a, teniendo pues como en consideración que si hay alguien que no está disponible, pues podemos hacer una acción en particular dependiendo de esa no disponibilidad. Tenemos varias situaciones acá o varios escenarios que pudiesen suceder en caso de que no se presente una persona disponible durante la ejecución de el bot. La primera es que estemos en offline hours. Eso quiere decir que la interacción con el bot sucede fuera del horario de trabajo estipulado de manera normal dentro de su negocio. La segunda es operators not available, que sería operadores no disponibles. Quiere decir que en caso de que los operadores por algún motivo están atendiendo otras solicitudes o no estén disponibles, pues pudiésemos colocar una opción en este caso en particular. Y la tercera es que tengamos un operador inválido. Si hay un operador que por algún motivo ya no está presente dentro de nuestra organización y el chatbot no había sido modificado y esta persona pues estaba todavía vinculada al flujo en particular, pues tenemos la opción inválida y podemos mostrar un mensaje en particular, ¿no? Entonces, en caso de que estuviesen offline, lo que podemos hacer es offline hours, sería indicarle al cliente cuáles son esas horas de trabajo en particular, como por ejemplo nuestro horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Eh, sin, puede contactarse con nosotros en ese horario en particular o le estaremos contactando en la menor brevedad posible, ¿no? Esto en caso de que, tal como lo vimos pues, en la sección anterior, el cliente desee o decida colocar sus datos personales, tales como nombre, número de contacto o email de contacto, pues tengamos entonces la posibilidad de contactar al cliente para que podamos tener una interacción en particular, ¿no? Em, Tenemos la opción entonces de operadores no available, que podríamos colocar un mensaje que nos indique nuestros operadores no se encuentran disponibles en este momento. Eh, Puede contactarse con nosotros nuevamente o le contactaremos en la menor brevedad posible. Tenemos la opción de inválido, ¿no? En caso de que el operador sea inválido, tenemos la opción entonces de redirigirlo a algún lugar en particular o enviarle un mensaje o eh, hacer distintos tipos de interacciones dependiendo de lo que se requiera, ¿no? En este caso, pues lo que yo haré es que el operador seleccionado no es, no es válido. Por favor, contáctese con nosotros al número de teléfono X o envíe un correo electrónico a support@company, por ejemplo, no sé, como por dar un ejemplo, .com. Entonces, esto me da a mí la posibilidad de que si por algún motivo hay un problema en el flujo de trabajo, pues que el cliente tenga una opción en particular para ponerse en contacto con nosotros, sea por medio de un número de teléfono o por medio de un canal de soporte, pues yo puedo transmitir esa información en particular, ¿no? De esa manera, pues intentamos que en caso de que se presenta un error en particular dentro de nuestro flujo de trabajo con el chatbot, por lo menos tengamos la posibilidad de ofrecerle al cliente opciones o alternativas de contacto
para que no se quede entonces con sus inquietudes, ¿no? Sería básicamente como la premisa de esto. Em, entonces, en base a esto, pues tenemos la posibilidad entonces de finalizar cada uno de los chats en caso de que terminemos la interacción, pues podemos colocar una tarjeta de finalizar chat. Gracias por contactarnos. Y en base a eso, pues se cerraría entonces el flujo de chat en particular con esa persona, ¿no? Entonces, voy a colocar la opción de finalizar chat para cada uno de estos y poder probar el flujo al día de hoy como lo tenemos. Recuerden que en cada una de esas tarjetas pues, pueden colocar un mensaje personalizado en caso de que lo requieran para transmitir la información que ustedes deseen transmitir. Y me equivoqué. Esta sería finalizar chat. También tenemos entonces la opción de volver a alguna de las tarjetas en particular en caso de que, por ejemplo, el cliente o la persona tenga la intención de volver al menú porque hay una opción que quiera explorar, entonces tenemos la opción de enrutarlo hacia esa opción en particular. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a añadir un criterio en particular para que el cliente entonces tenga la opción de finalizar el chat o en su defecto volver a una opción en particular del menú que ya habíamos segmentado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es añadir una opción de single choice que diga, desea revisar, bueno, desea volver al menú nuevamente. Y le voy a colocar dos opciones, una que diga sí y una que diga no. La tarjeta o la variable se va a llamar volver menú, sería un campo, volver menú. Y en base a eso, pues voy a hacer un criterio de enrutamiento que lo que haga es o terminar el chat en particular o volver al menú principal. Entonces tenemos dos opciones. Una sí elige sí y una sí elige no. Dentro de la opción que dice sí, lo que voy a hacer es que lo voy a enviar a una tarjeta anterior que se llama GoTo. Y esta GoTo básicamente lo que me va a permitir es seleccionar específicamente a cuál tarjeta en particular yo quiero volver. En este caso, mi tarjeta de interés es esta que dice indique que necesita su producto, donde tenemos cada una de las opciones que ya mapeamos. Entonces, bajo ese orden de ideas, voy a seleccionar cualquiera de estas dos formas de vínculo. Digamos que hay dos formas de hacerlo. Una es que visualmente se represente por medio de un wire, así como vemos acá, tenemos las tarjetas conectadas por wires. Entonces, esta tarjeta se conectaría por medio de un wire con la que tenemos aquí arriba del menú principal. O de lo contrario, pues tenemos una opción que lo que hace es simplemente mencionar cuál de las tarjetas entonces a cuál se estaría enrutando. A mí en lo personal me parece que es un poco más limpio simplemente tenerlo como una mención sin tener el wire físicamente, porque entonces yo ya tengo la referencia de cuál es la tarjeta sin tener que tener mucho ruido visual dentro de mi flujo. Entonces yo voy a elegir el Wire Connect en lugar del Individual Card y voy a elegir entonces cuál es la tarjeta en particular por la cual yo quiero volver. En este caso, mi tarjeta se llama Interés Productos, entonces a mí me interesa buscar dentro de esta sección
cuál es esa tarjeta, que sería entonces interés productos. De esta manera, pues se acaba de crear, que por lo visto que logré todo lo contrario de lo que quería lograr, pero voy a hacerlo nuevamente como para tenerlo aquí de la forma en la que yo deseo. Go to. Sería aquí y sería entonces interés productos. Y de esta forma, pues yo ya tengo entonces claro cuál es la tarjeta a la cual yo quiero volver. En caso de que no quiera volver al menú, sino que quiera simplemente finalizar el chat, pues voy a colocar una opción de en chat y lo terminaríamos con un mensaje en particular. Tenemos esta opción que dice Not Match y esto es básicamente para cualquier caso en el cual las opciones que yo seleccioné de una tarjeta no estén dentro de las reglas que yo creé. Dentro de mi rutamiento yo tengo únicamente dos reglas donde yo tengo dos opciones, una es sí y una es no. Pero como nosotros podemos manejar variables o campos que tienen datos que pueden ser dinámicos, quiere decir que no tienen que ser simplemente una opción de sí y no o una selección única, sino que pudiese ser también texto. Entonces está esa opción de not match donde yo puedo hacer acciones en caso de que cualquiera de las opciones que yo seleccioné no sean las que yo necesito. Sí, en particular, por ejemplo, yo tuviese un texto donde yo quiero escribir como en el campo texto que diga, por ejemplo, manzana. Si mi enrutamiento tiene opciones de sí y no, pues no va a saber interpretar o procesar esa opción porque en teoría no está dentro de lo que se está mapeado dentro de las reglas. Entonces el not match me va a servir como una medida de contingencia o prevención en caso de que cualquiera de las variables o campos que pues yo estoy intentando utilizar como regla no concuerden con lo que yo configuré. Entonces aquí lo que puedo hacer es básicamente puedo decirle al cliente contáctenos por el teléfono X o el canal support company.com, ¿no? Otra opción que pudiese entonces realizar también sería básicamente el redirigir a un operador en caso de que la opción no concuerde, pues que haya una persona que se encargue realmente de manejar esa solicitud, ¿no? Eso queda entonces como a criterio de cada persona, dependiendo de cómo lo quiera manejar. Eso tiene infinitas posibilidades con la cantidad de tarjetas que tenemos acá. Estamos cubriendo únicamente las básicas, pero hay muchas tarjetas que pueden utilizarse para diferentes propósitos. Entonces, luego de esto voy a finalizar el chat. Y estaríamos en esta sección ya cubiertos. Voy a colocar en esta not match la misma información. Y voy a terminar el chat también acá. Entonces, de esa forma, tengo un flujo ya creado donde puedo básicamente tener una interacción con el cliente por medio de todo lo que necesitemos. Aquí pues también me faltó terminar el chat. Voy a finalizarlo aquí rápidamente y en teoría estaríamos completos. Aquí en este apartado, pues nos va a mostrar también cualquier tipo de error que nosotros tengamos dentro de la ejecución del flujo y nos va a poder interpretar en dónde estamos fallando, en particular con un flujo, ¿no? Si hay algo que no concuerda lógicamente para esos EQ y durante la ejecución del flujo pudiese fallar, pues vamos a tener una opción de poder ver cuáles son esas fallas o inconsistencias.
Si yo le doy clic, entonces pues dice complete the bot flow or associated to the card in the existing flow. Dice complete the bot flow or associated to the card in the existing flow. En teoría ya está asociado. Vamos a ver si me falta algo. Por aquí estamos bien, está completo. Bueno, por el momento lo estaría viendo completo. Entonces voy a probar el bot a través de ese botoncito para que podamos ver entonces cómo se vería más o menos la interacción del widget con este bot en particular, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo soy una persona que está haciendo la interacción con el bot, yo voy a poder ver en tiempo real en cuál es la tarjeta en la cual se está realizando la ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi tarjeta de bienvenido, que es esa, se da un mensaje de bienvenida, y adicional tengo esa donde se pregunta su nombre, ¿no? Entonces, colocaré mi nombre y tenemos nuestra tarjeta de productos donde están cada una de las opciones donde yo estaba indicando cuál era el producto de interés que yo quería abordar, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero abordar manzana y ahora quiero indicar qué se necesita sobre el producto en particular, ¿no? En este caso de comprar producto, pues debería entonces pasar a la sección de productos en el sitio web para poder entonces comprar cualquiera de mis productos. Entonces, bajo ese orden de ideas, me mostró lo esperado, que es, me mostraría entonces el mensaje de la tienda online de productos y me cierra el chat con la opción en particular que yo necesito, ¿no? Yo puedo entonces volver, en caso de que se requiera, durante la prueba de la ejecución del producto para volver a probar cualquiera de las opciones que ya están disponibles después de configurarlas. Voy a ir entonces a nuestra segunda sección, que es preguntas frecuentes, y en caso de preguntas frecuentes, me va a mostrar entonces cualquiera de las questions and answers que yo tenga configuradas o mapeadas dentro de mi flujo, y adicionalmente me va a preguntar si deseo volver al menú nuevamente. En caso de que yo seleccione el sí, pues va a volver al menú de productos de interés, o en caso de que yo seleccione no, debería entonces finalizar la interacción. Voy a darle que sí para volver entonces al menú. Y como pueden ver, entonces volvemos al menú de productos de interés. Y en caso de que yo entonces seleccione que no, debería completarse la interacción y efectivamente se completó la interacción. Vamos a probar entonces la última opción. Es, bueno, sí, volver al menú y contactar con una persona, ¿no? En este caso, pues voy a abrir aquí otra pestaña de Sales IQ para que entonces podamos ver cómo es la interacción en tiempo real con el personal. Entonces voy a ir a contactar con una persona. Y teniendo en consideración entonces que estamos haciendo una prueba, pues muy seguramente no voy a poder interactuar en tiempo real porque no está publicado, ¿no? Pero lo que debería suceder es lo siguiente. Cuando yo tengo la opción de hablar con una persona, lo que se hace es que se redirige en la transmisión del chat con el personal de SenseQ, así como si hubiese una interacción con el widget en particular que se vio en la sección anterior, donde vimos un poco el manejo de SenseQ y la interacción con los chats, ¿no? Sería básicamente exactamente lo mismo. Tendríamos nuestras opciones de chats aquí, donde yo tengo la interacción con cada una de nuestras personas de interés o nuestros clientes, nuestros prospectos que están interesados en adquirir uno de nuestros productos.
y yo pudiese entonces establecer la conversación con cualquiera de ellos. Cuando se termina la interacción, se finaliza el chat y se da por terminada la interacción como si fuese pues, la conversación de forma normal. En base a eso, pues hemos abordado un poco lo que tiene que ver con el demo y voy a volver a la presentación para entonces continuar con el resto de ella. Entonces, concluyendo pues como un demo, tenemos que tener un par de cosas en consideración y es que un chatbot no tiene que ser necesariamente algo súper complejo o tiene que lograr automatizar absolutamente todo. Un chatbot empieza por lo general pequeño, con algunas preguntas frecuentes que tú tengas de manera general, sean unas 5 a 10 preguntas frecuentes, un menú principal con algunas opciones en particular que por lo general están orientados a pedidos, envíos, venta de productos, preguntas frecuentes, interacción con el personal en particular, para que entonces el cliente tenga la mayor probabilidad de abordar cualquier inquietud que tenga en cuanto a la adquisición de su producto o su servicio y que logre pues tener un acompañamiento satisfactorio, que el cliente se sienta efectivamente eh, acompañado para entonces realizar la ejecución o compra de cualquiera de nuestros productos y servicios, ¿no? Tenemos que tener en consideración siempre, siempre una opción para hablar con una persona, el factor humano siempre es sumamente importante porque pues una persona que se siente en interacción humana pues tiene una tendencia más a sentirse acompañada y por lo tanto una mayor probabilidad de comprar un producto y pues mejora muchísimo el flujo de las conversaciones reales con los clientes. Que el cliente no sienta únicamente que está hablando con un robot, sino que tenga entonces la potestad de poder revisar a profundidad pues estas particularidades. Entonces, voy a hacer una pequeña encuesta acá, una pequeña encuesta. Voy a hacer una pequeña encuesta en la que vamos entonces a revisar qué automatizaremos primero, ¿no? Bajo su percepción, ¿qué es lo que ustedes estarían automatizando en primer lugar? Preguntas frecuentes, algo relacionado con las cotizaciones de sus productos o servicios, seguimiento de pedidos o de envíos para que el cliente tenga la potestad entonces de eh, verificar el estatus de sus pedidos, si ya se envió, si está en camino, si hay algo que está en producción antes de su envío, verificar cuál es el estatus de su producción o en caso de que tengas pues la finalidad de tener un poco más de interacción con soporte del cliente, en el caso de, por ejemplo, manejo de boletos, casos abiertos, cuál es el estatus, una pequeña descripción del último mensaje o la última interacción con ese boleto en particular, último correo electrónico, algo por lo general que le sirve al cliente para ver entonces el estatus de su soporte. Entonces estoy viendo por acá que hay una inclinación a preguntas frecuentes y a soporte al cliente, pues es algo bastante importante, pues las preguntas frecuentes nos van a ayudar bastante a poder resolver las dudas del cliente, por lo general las más repetitivas o las más frecuentes. Y el apartado de soporte al cliente, pues para poder tener una interacción postventa muchísimo más efectiva, que el cliente pues tenga esa facilidad de resolver sus inconvenientes. Entonces, ¿qué estamos ganando con esta automatización del chatbot en nuestro sitio web? Pues tenemos varias ventajas tanto para el cliente como para el negocio. Para el caso del cliente, pues tendríamos un nivel de respuesta mucho más inmediata, en especial para aquellas preguntas que son repetitivas o aquellas opciones que se pueden realizar sin necesidad de tener una persona implicada dentro del flujo de trabajo, como pudiese ser, por ejemplo, estatus de envíos, de soporte técnico, preguntas frecuentes, em,
inquietudes generales con productos en particular, ¿no? Atención fuera de horario, pues tendríamos entonces una disponibilidad para que el cliente tenga la opción de tener un contacto con alguien fuera del horario estipulado, una espera menor, porque no tendría que esperar necesariamente a que una persona esté disponible para entonces realizar sus preguntas o o resolver sus inquietudes, garantizando entonces una experiencia mucho más sencilla. El bot, por lo que estamos viendo, es algo relativamente sencillo, no tiene que ser algo súper complejo, resuelve problemas puntuales, pero que son muy repetitivos y que operacionalmente pues pueden significar un costo. Para el negocio, tenemos también unas ventajas que son preguntas, menos preguntas repetitivas que pueden ser resueltas de manera autónoma. Por lo tanto, tenemos entonces un equipo que dispone de mucho más tiempo para trabajar tareas de mayor importancia, por lo cual se convierte en un equipo más eficiente. Tenemos más oportunidades atendidas porque el cliente tiene esa eh, satisfacción de que sus respuestas se han dado o que sus preguntas han sido resueltas, que por lo tanto pues puede eh, tener seguridad de que el producto o servicio que va a adquirir es realmente el producto o servicio que desea tener para su negocio, así como una mejor experiencia para el cliente en general en cuanto a la relación con la compañía, la relación cliente-compañía, ¿no? Entonces, de chatbot podemos pasar a a una atención un poco más inteligente, ¿no? Puede comenzar respondiendo, como vimos, un par de preguntas, dando opciones muy generales, preguntas frecuentes, información sobre productos, transfiriendo a una persona para hacer una conversación en particular, pero puede armarse o crearse una infraestructura dentro de nuestro flujo que es capaz de responder, de recopilar información en particular de ese cliente sobre sus intereses, datos de contacto personal, eh, algo en particular que nos ayude entonces a entender o comprender un poco mejor su necesidad, calificar oportunidades para ver entonces qué tanta es la tendencia de ese cliente en particular para poder adquirir ese producto o servicio, o sea, qué tan probable es que lo pueda hacer. Podemos transferir un asesor que entonces haga un acompañamiento más humano, más cercano con esa persona y que esa persona se sienta completamente atendida y pues de esa manera pues generar un cliente potencial para nuestra compañía. Entonces, quiero también saber un poco acerca de cuál es la opinión de ustedes con respecto a todo eso que estuvimos viendo en el día de hoy. ¿Les gustaría implementar un chatbot en su negocio? Déjenme ahí, pues, como en la encuestica, qué les parece, pues, con respecto a eso. Veo que hay bastantes opiniones con respecto a que quieren comenzar, entonces me parece súper bien, súper chévere por ese apartado. Y pues nada, al día de hoy entonces pues ya completamos nuestro chatbot y la historia de la cosecha pues continúa. En ese momento pues ya tenemos una tienda virtual. Esa tienda virtual tiene la posibilidad de tener una trazabilidad de nuestros visitantes, ver productos de interés de esos visitantes y adicionalmente tenemos la posibilidad con ese chatbot que acabamos de implementar de atender a sus clientes 24/7 para responder a sus inquietudes de manera automática o conectar a los clientes con un asesor cuando lo necesite. Entonces, lo que sigue en nuestras próximas secciones para que estén bastante conectados con nosotros durante la próxima semana es el control de inventario sin dolores de cabeza. Vamos a verificar un poco dentro de nuestra tienda virtual que manejamos pues claramente un inventario, cómo podemos gestionar ese inventario de una manera un poco más eficiente y pues llevar nuestra compañía de cosechas al siguiente nivel. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Simplified Group. Tienen entonces dentro de la presentación en esta imagen cada uno de nuestros hashtags, o, bueno, de nuestros usuarios para que puedan verificar nuestra información y que no se pierdan pues estos espacios que nos van a servir como fuente de información muy productiva para nuestro negocio.
Entonces, nada, le cedo la palabra a mi compañera Valentina para dar el cierre a la presentación. Y muchas gracias por su tiempo. Bueno, a Santiago, muchas gracias por toda la información brindada y a ustedes por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que la información les haya ayudado a conocer mejor las posibilidades que el chatbot ofrece para brindar atención al cliente 24/7. Nos vemos la próxima semana en el siguiente webinar de la serie de agosto para manejar el inventario sin dolores de cabeza. Y nuevamente muchas gracias. Que tengan un excelente día.